Pues para analizar este tema, cómo le ha ido al TEMEC en este primer año de que ya entró en funciones, vamos a platicar con dos expertos y quienes estuvieron pues muy cercanos a esta negociación, con Mónica Lugo, quien me acompaña aquí en el estudio. Ella es ex negociadora del TEMEC y directora de Relaciones Institucionales de Prodensa. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida, buenos días. Hola, Mario, buenos días, muchas gracias. Y tenemos vía Zoom a Juan Carlos Baker. Él es ex subsecretario de Comercio Exterior y también pues estuvo muy cerca de estas negociaciones. Juan Carlos, buenos días. Gracias por estar aquí. Al contrario, Mario, le agradecido soy a Mónica. Qué gusto verte. Saludos. Pues, a ver, comienzo contigo, Mónica. Un año del TEMEC, de implementación del TEMEC. Vaya que le costó al gobierno mexicano ponerse de acuerdo con Canadá, con Estados Unidos en temas muy particulares, pero finalmente salió el acuerdo, se renovó, lo propuso Donald Trump, dijo que el pasado que teníamos el NAFTA era el peor acuerdo comercial de la historia. En fin, era mucho política de Donald Trump, pero ya se negoció, hay un año de TEMEC. ¿Cuál es tu balance? ¿Qué dirías que ha funcionado bien? ¿Qué cosas no han funcionado? Pues mira, yo creo que en términos generales tenemos un tratado que sí ha funcionado. Podemos ver las cifras de comercio exterior, de comercio bilateral entre México y Estados Unidos. Y el primer cuatrimestre del 2021 tenemos un aumento de más del 18%, más de 200,000 millones de dólares. Y eso habla de que pues estamos aumentando el comercio, estamos en cifras prepandémicas, lo cual también implica que pues está funcionando el TEMEC, ¿no? Sí vemos también, México se ha posicionado como el primer socio comercial de Estados Unidos, pues eso también habla de que hay cosas que sí están funcionando, ¿no? Juan Carlos, ¿cuál es tu punto de vista, tu balance? Precisamente lo que dice Mónica creo que es relevante. México, quizá por esta recomposición que ha habido en el comercio internacional a partir de la pandemia, pero lleva ya varios meses en los que se ha consolidado como el primer socio comercial de Estados Unidos en el intercambio comercial, por arriba de Canadá, por cierto, nuestro otro socio en el TEMEC, y de China. ¿Esto es reflejo del nuevo acuerdo comercial? Sí, por supuesto. Mira, yo creo que como dice Mónica, la idea de tener un tratado nuevo era pues principalmente en contar mayores oportunidades de comercio y de inversión. Y eso se ha traducido en estos flujos de comercio que ya han hecho ustedes referencia. Me parece importante también aquí recordar una cosa, Mario, porque si bien es cierto que la negociación surge a partir de las cosas tan disruptivas que llevó el presidente Donald Trump a la política comercial una vez que él llegó a la Casa Blanca, la verdad es que México ya había intentado antes darle un giro mucho más moderno, mucho más profundo hacia su relación con Estados Unidos y Canadá. Y creo que el mejor ejemplo de eso es que previo a cuando estuviéramos negociando el TEMEC, se había estado negociando los tres países juntos el Tratado de Asociación Transpacífica, que después Donald Trump sacó a Estados Unidos de ese tratado. Pero bueno, en fin, el caso es que si bien es cierto que nosotros partimos o lo que se generó a partir de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca nos llevó a lo que ahora es el TEMEC. Lo cierto es que México sabía desde hace tiempo que tenía que darle esta renovación a la relación que nos une con nuestro socio comercial más importante del mundo. Creo que también otra cosa que es muy importante destacar rápidamente después de los flujos y de esto que estamos mencionando es que se ha hecho un uso muy intenso del tratado y de las instancias del tratado en lo que va de este año. Es decir, apenas la semana pasada fue un año y ya hemos visto que se llevó a cabo la Comisión de Libre Comercio, celebrada por las tres ministras que presiden las carteras respectivas en América del Norte. Ha habido un sinfín de reunión de comités y grupos de trabajo. Entonces esto a mí en lo personal me habla de que hay mucha actividad hacia el interior del tema. Y esto es positivo porque, bueno, recordemos que durante la negociación del propio TEMEC, pues había momentos en donde parecía que no íbamos a lograr un buen resultado. Entonces, eso creo que debe ser doblemente satisfactorio. Mónica, sin embargo, han habido diversos temas que han generado fricciones ya en el marco del nuevo TEMEC. El asunto laboral con dos casos puntuales en la planta de General Motors en Silao y en Matamoros, Tamaulipas, también con una empresa maquiladora. Han generado ya las primeras respuestas de sindicatos de Estados Unidos con respecto a cómo se están eligiendo a los líderes sindicales en México,
que es parte también del cambio de ley que hubo aquí en nuestro país con la Ley Federal del Trabajo, que está inscrita en este acuerdo trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá. Y también hay asuntos también en el tema energético, donde algunas empresas estadounidenses no están de acuerdo con los cambios de políticas que se han llevado en México. ¿Esto cuánto ha afectado o puede ser el preámbulo de un gran problema que pueda tener México con Estados Unidos y Canadá en el marco del TEMEC, estos asuntos laborales y del sector energético? ¿Lo ves? Sí, sin duda. Yo creo que sí son temas que se tienen que poner mucha atención y que sí son, pues, un tema, no digamos un foco rojo, pero yo sí creo que son, pues, un foco amarillo, ¿no? Que obviamente todavía se tiene que analizar. Por ejemplo, en los casos laborales todavía están en ese proceso, entonces no sabemos bien cómo va a reaccionar el gobierno de México, cómo van a defender estos casos y sobre todo el precedente que va a dejar en la relación bilateral con Estados Unidos en cuestión laboral. Y respecto a energía, pues evidentemente sí también hay una preocupación por parte de Estados Unidos y de Canadá, y no solamente ellos, sino también otros socios comerciales de México. Y creo que ahí pues debe de haber mucha atención del gobierno de México para atender estas preocupaciones y dar salida, ¿no? Eso va a ser muy importante para ver cómo se va a sentar la relación en los siguientes 5 años, de aquí a que sea la revisión del TEMEC. Sí. Juan Carlos Baker, ¿cómo ves tú el asunto en materia laboral? Estos dos precedentes que ya tenemos, que quizás son, digamos, una primera queja que México puede resolver y ahí puede terminar el tema, o llevarse hasta una instancia pensando en estos paneles de soluciones de controversias que también pues, fueron un tanto polémicos durante la renegociación del acuerdo comercial. Sí, bueno, sin duda eso fue algo que se tenía que incorporar. Se incorporó después de la primera firma original. Recordemos que el TEMEC se termina de negociar y se firma en Buenos Aires el 30 de noviembre de 2018. Posteriormente hay un adendo, una nueva negociación en donde se incorporaron, por ejemplo, cosas como esto que mencionas tú, Mario, y otros detalles respecto a reglas de origen y otras cosas también que tienen que ver con temas ambientales y demás. Y ese adendo se firma en diciembre del 2019. Ya en la Ciudad de México precisamente. Entonces, bueno, a ver, primero, me parece que los objetivos que están en materia laboral, también en materia ambiental, por extensión, son objetivos muy nobles. Yo creo que nadie está a favor de que se violen los derechos de los trabajadores o a que se contamine el medio ambiente. Esa parte no es necesariamente la que a mí me preocupa. Lo que me preocupa es que puede haber un uso indiscriminado de este tipo de disciplinas para promover intereses proteccionistas, y esa parte creo que pues no podemos descartarla. Constantemente hemos escuchado de ciertos grupos de interés en Estados Unidos que están siguiendo con mucho detenimiento cómo van a salir estos dos casos. Son los primeros dos casos que se presentan. En ese aspecto el sistema pues lo estamos conociendo, como ya mencionaba Mónica, lo estamos calibrando. Pero yo creo que lo que sobre todo tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que seguir aquí en México es que no se utilice como medio de decisiones proteccionistas. Ciertamente hay que defender todo lo que esos principios y esos valores defienden, pero que no se vaya a convertir esto en algo que después nos vaya a causar una afectación. Puede resultar un poco obvio, y perdón si es demasiado simple, pero pues precisamente para evitar eso lo primero que tenemos que hacer es cumplir con el tratado, que las empresas conozcan cuáles son las obligaciones que ahora tienen, que los sindicatos sepan ahora también cuáles son los derechos que tienen y pues bueno, a partir de eso asegurarnos que no haya el menor resquicio posible para que estas cosas, insisto, se transformen en algo que en vez de tener ese buen desempeño nos vaya a afectar. El caso del medio ambiente, Mónica, me parece de la primera importancia, porque es de la primera importancia tanto para Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, como para el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Y parece que en México pues no tenemos esa intención de la transición energética, de apostar por energías renovables. Lo que sucedió el viernes en Campeche con Petróleos Mexicanos y este incendio en el mar, creo que pues nos pone en este contexto y en esta coyuntura de cómo México pues está apostando por los combustibles fósiles y no necesariamente por las energías alternativas. Este puede ser un asunto que también genere problemas, puntos de quiebre
en la relación con nuestros dos socios comerciales, el tema del medio ambiente? Sí, claro, sin duda. Yo creo que es importante ver que también en el TEMEC tenemos un capítulo muy ambicioso sobre medio ambiente, pero debido a la negociación con Trump, ellos no estaban tan a favor de tener un capítulo todavía mucho más ambicioso. Incluso cuestiones sobre cambio climático, por ejemplo, Sí. lo sacaron, ¿no? Fue la administración Trump quien no estaba tan a favor de tener un capítulo sumamente ambicioso, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, sí, obviamente hay obligaciones, hay otros acuerdos también que se deben de cumplir, que son paralelos al TEMEC, y que, entiendo, se han reunido los distintos comités, se han reunido las autoridades, y en ese sentido México ha cumplido, pero sí queda muy, muy pendiente este tema, la congruencia entre la política interna que México está buscando alcanzar y los compromisos internacionales. Juan Carlos Becker, ¿qué opinas tú de este tema también medioambiental, tu punto de vista sobre pues, todo el asunto del cambio climático y los compromisos que tienen potencias como Estados Unidos y Canadá con respecto a ese asunto del cambio climático y los acuerdos de París y muchos otros? Y parece que México pues los desdeña o por lo menos no está dentro de su agenda claramente. Y junto con esto el sector energético, porque hay muchas asociaciones de empresas que le han pedido al gobierno estadounidense que le reclame al gobierno mexicano por los cambios de políticas que afectan sus intereses. Y el gobierno mexicano, la respuesta del presidente es parte de mi soberanía en materia de política energética y por favor, pues casi que les dice que no se metan. Eso es un punto también de fricción entre México y Estados Unidos. ¿Qué opinas de estos dos temas, Juan Carlos? Bueno, sin duda, sí, lo va a continuar siendo, porque creo que y yo no veo realmente que haya ningún factor en estos momentos que Estamos teniendo algunos problemas ahí con Juan Carlos. Juan Carlos, hay algunos problemas de conexión. Vamos a regresar rápido con Juan Carlos. Pero, Mónica, ¿qué otro tema, además de estos, vamos a regresar con Juan Carlos? Ya te pregunté a ti el tema energético y de medio ambiente. ¿Crees que es relevante o va a ser relevante en materia del TEMEC y del cumplimiento de todo el marco normativo que representa este acuerdo comercial? Yo creo que vienen temas también que ya los socios comerciales han mostrado cierta preocupación en el sector agroalimentario, por ejemplo, el tema de glifosato, las semillas de algodón. Creo que son temas que van a estar en la agenda. También la preocupación de México sobre la intención de Estados Unidos de poner programas de estacionalidad a los productos agrícolas mexicanos. O sea, también creo que viene de las dos vías. Y la implementación de las reglas de origen, ¿no? Por ejemplo, cómo se está interpretando las reglamentaciones uniformes, ¿no? Que son parte de las reglas de origen. Creo que eso va a ser los retos y van a estar en la agenda sin duda en los próximos comités o reuniones que tengan nuestras autoridades. Ya te recuperamos, Juan Carlos. Nos decías sobre el tema energético y la agenda verde. Claro, una disculpa, yo sí los escuché, los veía bien, pero creo que fue un problema de aquí de mi conexión. No, claro, yo les decía que efectivamente, Mario, tu pregunta, la política energética, pues ha quedado muy claro qué es lo que piensa el gobierno actual y yo no veo que haya elementos que los hagan modificar o cambiar esa política energética y va a tener una serie de consecuencias no solamente en el medio ambiente, te diría que incluso hasta en la propia reactivación económica, porque vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, una gran parte de todo el dinero que se ha destinado a mantener la economía a flote y a promover esa recuperación se está canalizando vía proyectos que están relacionados con el medio ambiente, con la sustentabilidad o con la propia transición energética, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues sí, yo creo que efectivamente hay una serie de cosas que van a causar esas fricciones. No me parece que vaya a dejarse pasar, porque por ahí también he escuchado a veces que cuando se mencionan estas quejas o estas preocupaciones, pues la respuesta un poco inmediata es que porque Estados Unidos no nos ha demandado, como sí lo ha hecho en la parte laboral. Y bueno, pues hay una serie de razones para ello. Podemos especular que, pues como algunos procesos todavía tienen instancias legales que no se han cumplido, pues se tiene que recorrer ese camino antes de pensar en algo más. Sobre todo y al margen de las fricciones o al margen de las diferencias de opinión que puede existir. A mí lo que me hace causar, lo que me hace pensar mucho todo esto es
la posibilidad de que estemos dejando ir una oportunidad. ¿Por qué? Porque te lo pongo muy sencillo. México, no cabe duda, es una potencia en la industria automotriz y de autopartes, pero todo lo que hacemos son coches a partir de combustión interna. En el momento en el cual se haga esa transición hacia coches eléctricos, pues yo no sé si esa tecnología o esa producción va a venir aquí. A lo mejor se va a otro lado porque pues no cuenta con las condiciones para venir a establecerse en este momento. Entonces, me parece que entre más dejemos pasar ese tren de la sustentabilidad, de la energía limpia, de las nuevas manufacturas asociadas a todo esto, Sí. puede ser una oportunidad que dejemos pasar y que, insisto, después de unos cuantos años, a lo mejor la base competitiva del país ya no va a estar ahí. Muy breve, porque me quedan 40 segundos antes de irme al corte. Juan Carlos, ¿México ha sido el más beneficiado de los 3 países a un año del TEMEC? Sí, sin duda. No solo por los flujos comerciales, sino por la certeza y todo lo que el país puede obtener respecto de esto. Hay cosas que tenemos que seguir muy de cerca, ya lo mencionaba Mónica, pero sin duda nos hemos beneficiado y fue la decisión correcta. Mónica, ¿ha sido el más Igualmente, beneficiado? claro que sí, por supuesto, lo vemos en las cifras. Les agradezco mucho a los dos, Juan Carlos Baker, Mónica Lugo, que hayas venido aquí al estudio. Gracias y muy buenos días. Gracias.